15 años sin verla? El devastador secreto que Robertito ocultó tras abandonar a su abuela pobre. La noche era oscura y tormentosa, como un presagio de lo que estaba por descubrirse. Las ráfagas de viento parecían murmurar el nombre de Robertito, quien había desaparecido de su hogar, de la vida de su abuela, durante 15 largos años. ¿Por qué había tomado esa cruel decisión? Nadie lo sabía, pero los rumores volaban como pájaros heridos, llenando el aire de un misterio escalofriante. Algunos decían que había encontrado un tesoro oculto, otros, que había hecho un pacto oscuro. Las luces parpadeaban en el viejo vecindario, creando sombras danzantes que parecían burlarse de la realidad. La abuela, con su cabello enmarañado y rostro desgastado, aguardaba al borde de la ventana. Sus manos temblorosas abrazaban una carta amarillenta, como si fuese la única conexión con su nieto perdido. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos, brillando con la luz tenue de la calle. En su pecho había un pulso fuerte, casi un grito mudo hecho de amor y dolor. Esa carta poseía una promesa, una respuesta que podría cambiarlo todo, pero las palabras apenas eran legibles, desencajadas, como el corazón roto de la mujer. Con cada día, la angustia crecía. Los murmullos en el mercado, las miradas de piti de los vecinos, todo se unía en un coro desolador. ¿Y si nunca vuelve?, se preguntaban, y el miedo se deslizaba por las calles como un fantasma. Pero había más, un detalle que hacía que todo fuese aún más extraño. Cada aniversario de su partida, una figura encapuchada aparecía en el umbral de la casa, dejando un ramo de flores marchitas. Entonces, una pregunta se asomó en las mentes de todos: ¿quién era aquel extraño y cuál era su conexión con Robertito? Las noches de insomnio comenzaron a tomar forma. Una vez más, la abuela miró a su jardín, donde las plantas parecían susurrar secretos de una historia olvidada. Sus sentidos se agudizaron. En ese instante, decidió que no iba a permitir más el silencio. Iba a descubrir la verdad, aunque tuviera que volver a enfrentar los fantasmas de su pasado o tal vez descubrir algo más oscuro. Hey, antes de continuar con esta amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. El reloj siguió marcando el tiempo y la abuela no pudo resistirse más. Con el corazón palpitante y el nudo en la garganta, salió a buscar respuestas. Cada paso resonaba como un eco en su memoria. ¿Qué secretos había dejado Robertito? Y lo más inquietante, ¿qué pasaría si se encontraba con la verdad que había evitado por tanto tiempo? La noche prometía revelaciones, y la historia apenas comenzaba. La luna brillaba tenuemente en lo alto, como un testigo mudo de la angustia que sentía la abuela mientras caminaba por la calle empedrada. Sus pasos, aunque decididos, estaban cargados de años de dolor y añoranza. Cada rincón, cada sombra parecía gritar el nombre de su nieto, y con cada vuelta, su corazón palpitaba con la esperanza de encontrarlo. Pero donde empezar a buscar lo que lleva tanto tiempo oculto, el aire era denso y lleno de un frío que le calaba hasta los huesos. Las ventanas del vecindario estaban a oscuras, pero, a lo lejos, una luz temblorosa se asomaba desde la esquina del parque. Sintió que un hilo invisible la guiaba hacia allá, como si el destino mismo quisiera que entendiera la verdad. Cuando llegó, se encontró con una pequeña hoguera que chisporroteaba, lanzando destellos de luz que se reflejaban en los rostros de unos jóvenes sentados alrededor. Ella recordó cómo, cuando Robertito era pequeño, solían ir al mismo parque a jugar. En su mente, los ecos de risas infantiles comenzaron a fusionarse con un sentimiento de pesar. Que había despertado a esos jóvenes esa noche en particular, fue entonces cuando vio a la figura encapuchada que había estado dejando los ramos de flores marchitas. Se encontraba en la esquina, con la espalda vuelta hacia ella, como un espectro.
La abuela sintió el corazón detenerse, se acercó a pasos cautelosos, preparada para enfrentar a quien fuese que representara el pasado de su querido nieto. ¿Quién eres?, preguntó, su voz entrecortada, pero firme. La figura giró lentamente, y cuando se quitó la capucha, reveló a una mujer cuyos rasgos eran conocidos, aunque distorsionados por el tiempo y el sufrimiento. Sus ojos, repletos de un dolor profundo, habían visto más de lo que deberían. La abuela se quedó paralizada. Era Ana, la madre de Robertito, a quien se había creído desaparecida junto con su hijo. No, murmuró la abuela, sintiendo como cada palabra se atascaba en su garganta. Tuvo que irse, abuela, dijo Ana, su voz temblando como una vela en el aire frío. Hizo cosas que no entiende, secretos que no puede compartir contigo. Sus palabras, cargadas de tristeza y resignación, comenzaron a arrebatar el velo del misterio. La abuela sentía que, poco a poco, la niebla que había envuelto sus recuerdos comenzaba a disiparse. ¿Pero por qué nunca volviste? ¿Por qué dejaste que nuestra familia se rompiera?, preguntó, su voz ahora bañada en una mezcla de ira y desesperación. Ana cerró los ojos, su expresión se desnudó de todo cálculo. No era seguro. No para él y no para ti. Hay cosas que ni yo puedo contar. Las llamas danzaban entre ellas, como si quisieran escuchar sus secretos. Ambas sabían que había algo más en juego, un hilo oscuro que había mantenido a Robertito alejado de su hogar. Una conexión que amenazaba con destruir lo que quedaba de la familia. Cuando la abuela finalmente se atrevió a preguntar, ¿qué hay de las flores?, la mirada de Ana se tornó seria, como si hubiera tocado una fibra delicada. La conexión no se ha roto, susurró Ana, con una mezcla de temor y esperanza. Él está en peligro. Las palabras flotaron en el aire, llenas de un nuevo terror. La abuela se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Todo lo que creía que sabía estaba siendo despojado, y la oscuridad de su pasado la amenazaba con tragar. Algo oscuro se acercaba, y la verdad, una vez revelada, podría tener consecuencias mortales. Con la sensación de que el tiempo se agolpaba sobre ella, la abuela apretó los puños. ¿Sería capaz de enfrentar lo que se avecinaba? Estaba lista para descubrir realmente qué le había sucedido a su amado Robertito. La noche estaba en su apogeo, y aunque la revelación había comenzado, el verdadero desafío apenas estaba por llegar. ¿Quién podría salvar a la familia de sus propios secretos? La brisa helada aullaba entre los árboles, un eco del dolor que anidaba en el pecho de la abuela. La revelación de Ana resonaba en su mente como un tambor agudo. Él está en peligro. Las palabras, esas palabras, brillaban como un faro en la oscuridad, invitándola a adentrarse en un territorio yermo de secretos. Se sintió liviana, pero también pesada con la carga de una herencia que nunca eligió. Ana. Había esperado tantos años por verla, pero ahora, ante ella, estaba aquella mujer rota que parecía más sombra que madre. La abuela sintió un nudo formarse en su garganta, un ardor de sensaciones contenidas. La imagen de Robertito sonriendo, jugueteando, se superponía a la figura desolada de su madre. Era un verdadero laberinto de emociones. ¿Dónde está él?, preguntó la abuela, su voz firme, aunque sus manos temblaban al buscar respuestas. Ana dio un paso adelante, sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo decírtelo. Él no me lo permite. Pero estoy aquí para advertirte. Hay fuerzas involucradas que son más fuertes de lo que imaginas. Las sombras del parque parecían moverse a su alrededor, como si el mismo destino estuviera observando. El fuego de la hoguera les daba una penumbra cálida, pero el sentimiento de inminente peligro apenas si se podía ignorar. ¿Qué fuerzas?, insistió la abuela, sintiendo el corazón acelerarse. Necesito saber. Ana vaciló, eludía su mirada, como quien se enfrenta a un abismo. Hay una organización, algo que se cruza con nuestros nombres y destinos. No son solo criminales, tienen una razón más oscura detrás de todo. La abuela sintió un escalofrío recorrer su espalda. La oscuridad de la noche se sentía más densa, envolviendo todo a su alrededor. La ansiedad crecía como una sombra detrás de ella, y cada ladrido lejano de un perro o susurro entre los jóvenes del parque parecía un eco de advertencia.
¿Hacia dónde debo ir?, preguntó, aunque su voz se quebraba. ¿Qué debo hacer? Ana se acercó todavía más, sus ojos brillaban con un destello de determinación. Debes encontrar el lugar de los ramos, donde todo comenzó. Allí, las respuestas guardan un secreto que ni yo puedo romper. Pero ten cuidado, siempre hay alguien observando. Con esas palabras, la abuela sintió un frío que no era solo de la noche. Un sentimiento, profundo y amargo, recorrió su interior. El ahora era incierto en sus dedos, y el pasado aún la atormentaba. La verdad estaba cerca, pero a un precio que no esperaba. ¿Por qué dejaste que esto sucediera?, la confrontó. Era su madre porque no lo protegiste. El rostro de Ana se endureció, una mezcla de tristeza y rabia le atravesó el alma. Hice lo que pude en su momento. Pero ahora, no puedo más. Él es el que debe decidir su camino, como tú decidiste la búsqueda de la verdad. De repente, un estruendo interrumpió su diálogo, un sonido distante pero inconfundible, como el rugido de un motor acercándose. Ambas se giraron hacia la calle, el corazón de la abuela latiendo fuerte por la inquietud. Era un sonido que anunciaba la llegada de algo o alguien que cambiaría el rumbo de la noche. Debemos irnos, dijo Ana, mirada desbordada de pánico. Las sombras en el parque parecían alargarse, como si el peligro realmente se materializara. La abuela sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Corrieron hacia un sendero, pero un grito desgarrador hizo que se detuvieran en seco. «Robertito», exclamó la abuela, el eco del nombre retumbando en la oscuridad, mientras la neblina de la noche lo tragaba todo. La abuela sabía que estaban en un momento decisivo, un instante donde cada decisión podría sellar el destino de su familia. Pero la pregunta que flotaba sobre la noche era clara: ¿realmente podría enfrentar al monstruo que se ocultaba tras los secretos de su propia sangre? El hilo de la esperanza se deshilachaba con cada latido. La luna, una espía en el cielo, brillaba mientras la bruma oscurecía el parque, revelando que lo peor aún estaba por venir. En esas sombras, se decía que el pasado nunca se apaga, solo se oculta, esperando su momento de revelarse. La abuela sintió que la tierra bajo sus pies se desmoronaba. La oscuridad parecía respirar a su alrededor, consumiendo todo a su paso. El grito de Robertito resonó una vez más en su mente, como un eco enfurecido que desataba la tormenta de su angustia. «No», susurró. Pero su voluntad de aferrarse a la esperanza chocaba contra la cruel realidad. La imagen de su pequeño, tan vulnerable, envuelta en un mundo que ella no conocía, la llenaba de terror. Ana le tomó la mano, su rostro convertido en una mueca de preocupación. «Escúchame, no hay tiempo. Si se dan cuenta de que sabemos, pueden lastimarlo». Las palabras eran una daga, penetrando el refugio de lo que solía ser su confianza. Tenía que actuar, pero las dudas la atacaban como una manada de lobos hambrientos. Sin embargo, el rugido del motor se acercaba más, un sonido que no prometía nada bueno. Juntas, avanzaron por el sendero, la bruma a sus pies como un telón que se cernía sobre un acto trágico. La abuela sintió cada paso como un latido del corazón del mundo, resonando con fuerza en su pecho. Tenía algo claro: aún había amor por proteger, algo que anclaba su ser en esta locura. De pronto, el sonido de neumáticos chirriando cortó el aire, seguido de puertas abriéndose violentamente. Eran sombras que emergían en la oscuridad, figuras sin rostro con intenciones siniestras, cada una armada con una energía palpable que podía cortar el aire. La abuela lanzó una mirada a Ana, entre la determinación y el terror, sabiendo que sus peores temores estaban ahí, a la vista. «Agáchate», gritó Ana, empujándola hacia un arbusto, cubriendo sus cuerpos con el aliento helado de la noche. La abuela se sintió otra vez la niña asustada, oculta en las sombras. Los hombres hablaban entre risas sombrías. La abuela no podía entender sus palabras, pero la amenaza era clara. Uno de ellos, aparentemente el líder, llevaba una cicatriz que atravesaba su cara, su mirada era fría como el acero. «Ya hemos esperado mucho».
Robertito debe entender que no hay escapatoria, dijo el hombre con una voz reverberante que parecía hacer eco en las mismas piedras que los rodeaban. La abuela contuvo la respiración. ¿Cómo podía Robertito estar en el centro de esto? Se sentía frágil, como si cada fibra de su ser estuviera a punto de romperse. Sin embargo, la imagen de su nieto batallando, luchando por su libertad, avivó una chispa de valentía en su interior. Ana le habló en un susurro, casi inaudible. Tienes que ganarle. Él es nuestro único vínculo ahora. Debes enfrentarlo. La abuela se sintió abrumada. La pregunta flotaba en su mente, ¿podría enfrentar a un hombre que aseguraba tener el control sobre su nieto? La culpa de no haber estado ahí durante todos esos años la atormentaba. Se sintió como una madre que no había podido proteger a su hijo, pero eso debía cambiar. Salieron del arbusto, ocultas tras el aliento de la oscuridad, pero el tiempo se agotaba. Una figura se recortó contra la luz, un rostro de acero que le resultaba familiar. Un momento suspendido en un tiempo eterno. Aquel era Robertito, pero ya no era el niño que conocía. Había un misterioso aire de peligro a su alrededor. La abuela sintió que el suelo se movía, una sensación de inminente catástrofe arrastrándola hacia el abismo. Justo cuando iba a llamar su nombre, la voz temblorosa de Ana la detuvo. No puedes llamarlo así. Tendrás que actuar rápido. En esa fracción de segundo, todo se definió. La mirada feroz de su nieto encontró la de la abuela, un destello de confusión y reconocimiento iluminando su rostro. Pero antes de que pudiera reaccionar, el líder se giró, con un brillo maligno en los ojos. ¿Y tú quién eres para interferir?, preguntó, su tono cargado de desdén. Las últimas palabras de Ana retumbaron en su mente, siempre hay alguien observando. La abuela también sintió los ojos de las sombras, sus miradas desafiantes pesando sobre ella. Con el alma llena de dudas y determinación, dio un paso hacia adelante. El momento había llegado. La red de secretos que la envolvía se sentía más tensa que nunca, y el precio de la verdad podría ser más alto de lo que imaginaba. Pero no tenía otra opción. La voz del miedo le susurraba que podría perderlo todo, pero el impulso de salvar a Robertito era más fuerte. Si solo supiera cómo sacar a brillar la verdad que se ocultaba tras sus miedos. Sin embargo, una pregunta se abrieron paso entre sus pensamientos, tan poderosa como un trueno: ¿estaría Robertito dispuesto a luchar con ella, o sería un enemigo más en esta oscura batalla? El frío de la noche palpitaba con una nueva emoción, su aliento se tornó en un eco lejano mientras los secretos estaban a punto de desenredarse en la luz de la luna, revelando un camino que ya no tenía marcha atrás. La salvación o la perdición estaban en un hilo, y la decisión estaba en manos de su familia. La abuela sintió como el aire se volvía denso a su alrededor. La imagen de Robertito, desfigurado por las sombras, se instaló en su mente como una maldición. El líder de los hombres, con su sonrisa fría, era un recordatorio de que el mal podía ocultarse tras un rostro familiar. La noche se tiñó de peligro, y el tiempo parecía correr más rápido que su corazón martillando en su pecho. Robertito, logró susurrar, su voz temblorosa cargada de una mezcla de amor y miedo. Él la miró, pero su expresión era sombría, como si una barrera invisible se interpusiera entre ellos. La abuela sintió la herida abierta de años de separación, un dolor que ahora se multiplicaba en la presencia de esos hombres. Robertito vaciló, su mirada se desvió hacia el suelo, como si su mundo estuviera desmoronándose ante él. No te acerques, abuela, dijo, su voz era un susurro feroz, un rayo de advertencia que rompía su corazón. Pero el líder sonrió, entretenido por el despliegue de emociones familiares que se desarrollaban ante él. ¿A qué has venido, abuela?, preguntó, burlón. ¿Creías que el pasado se olvidaría, que lo que hiciste podría ser borrado? La abuela sintió un nudo en la garganta. Nadie le había hablado de su pecado, aquel año sin amor. Se había apresurado a dejar atrás su tristeza, pero ahora estaba frente a los fantasmas de su dolor. ¿Sería acaso la culpable de la oscuridad que había envuelto a su nieto? No. Su voz se quebró, pero encontró fuerza. Nunca quise abandonarte,
nunca. Las risas de los hombres resonaban en el aire pesado, como ecos de un juicio que no solo se cumplía sobre Robertito, sino sobre ella. El líder avanzó, su mirada era un veneno que ahogaba la esperanza. Tú eres la razón por la que él es así, ¿no lo ves? Robertito ha ido lejos por culpa de tu indiferencia, ese golpe la hirió. Sin embargo, miró fijamente a su nieto, desearía ver una chispa de reconocimiento en sus ojos, un destello que le indicara que el amor aún ardía en su corazón. Pero lo que vio fue confusión. La sombra de un niño que había crecido demasiado pronto, abrazando un mundo que jamás había conocido. Robertito, por favor, dijo, extendiendo su mano como un puente hacia el pasado. El joven vaciló, un destello de duda cruzó su rostro. Pero el líder no permitiría que la conexión floreciera. Se interpuso entre ellos, su presencia imponente era como un muro. No estás aquí para salvarlo. Estás aquí para encadenarlo, y yo no lo permitiré, dijo el hombre, su voz resonando como un trueno oscuro. La abuela sintió el giro del reloj, el tiempo colisionando. Tienes que escucharme. Hay cosas que no sabes, secretos que han estado escondidos tanto tiempo, imploró, pero su voz se perdió entre el estruendo de los hombres que se reían a carcajadas, la mirada de Robertito se desvió, y la abuela comprendió. Ella no solo enfrentaba al líder, enfrentaba un legado de dolor que pesaba sobre su nieto. Le volvió a mirar, esta vez sin parpadear. Tú eres más fuerte de lo que crees, Robertito. Yo estoy aquí por ti. No dejes que te roben la libertad. Las palabras flotaron en el aire, un llamado a la lucha. Fue un instante breve, pero en esos ojos que historias habían vivido, ella vio algo que no había esperado, un brillo, casi imperceptible. Algo que se encendía como una llama en su pecho, pero el líder se volvió hacia Robertito, su confianza un arma afilada. Déjalo, Robertito. Ella ya no es tu familia. Es una traidora. Un peso cayó sobre la abuela, como si las palabras se materializaran en cadenas que la arrastraban hacia abajo. Se dio cuenta de que la lucha de su nieto no solo era por sobrevivir, sino por su esencia, por lo que significaban sus raíces. Recuerda quién eres, susurró, el temor se llenó de amor. La familia siempre encuentra la fuerza de estar unida. La reacción de Robertito parecía un eco remoto, pero la inseguridad seguía allí, reforzada por la sombra del hombre. En ese punto de enfrentamiento, la abuela comprendió que el desenlace de esta batalla no sería solo un conflicto físico, sino un duelo por el alma de Robertito. Justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, un grito estalló desde la oscura profundidad del bosque. Un trueno en la distancia. La abuela se giró, era una señal, una advertencia, o quizás una oportunidad. Ana, la voz resonó en su corazón, y las piezas comenzaron a encajar. Un aliado podía estar más cerca de lo que pensaba. Mientras las sombras se preparaban para el enfrentamiento, una verdad se encendió en su mente. Habría más que perder si no unía sus fuerzas. ¿Podrá la abuela abrir el camino hacia el poder que una vez tuvieron, o Robertito permanecerá bajo el yugo de la oscuridad? La posibilidad de la redención estaba a un paso. El eco del grito aún retumbaba en el aire pesado, y la abuela sintió como sus entrañas se revolvían. Fue la voz de Ana, su otra nieta, quien había desaparecido en la penumbra de aquel mundo. La posibilidad de que aún estuviera viva encendió una chispa de esperanza en ella, pero también sus fuerzas decaían ante la amenaza palpable del líder. Ana, gritó, dándose la vuelta, buscando en la oscuridad, pero todo lo que vio fue la bruma espesa que parecía tragarse el eco. El líder, sin embargo, observó con malicia. Su sonrisa se ensanchó, como un depredador que saborea el miedo de su presa. ¿Ves, Robertito? Hasta tus familiares se desvanecen. La familia es solo un recuerdo, y tú lo sabes. Cada palabra del hombre era un cuchillo afilado, buscando la forma de hender aún más en la incertidumbre de su nieto, mas la abuela solo pudo aferrarse a la visión de su nieta. Por un instante, todas las piezas de su corazón se unieron. No se trataba solo de proteger a Robertito, se trataba de sanar un pasado lleno de secretos.
No, yo no voy a permitir que seas arrastrado por este sí mismo, Robertito. La familia no se olvida, su voz resonó con la fuerza de un trueno, sorprendiendo incluso a los hombres que lo rodeaban. Robertito parecía contemplativo, como si el eco de las palabras de su abuela chocaran contra las sombras que lo envolvían. Escúchame, siguió la abuela. Ana podría estar en problemas. Si la oscura influencia de este hombre continúa, perderemos a más miembros de nuestra familia. Un instante de silencio reinó, como si el aire frenara su aliento. Entonces, de repente, un movimiento entre los árboles. Una figura emergió de las sombras, y el corazón de la abuela se detuvo. ¿Ana? La mujer se acercó, cubierta de rasguños y suciedad, pero sus ojos ardían con una fuerza que parecía sobrepasar cualquier herida. Ana se plantó firme. Abuela, exclamó, su voz temblando pero llena de determinación. El líder se tensó, su sonrisa desapareció. La llegada de Ana había traído consigo no solo su presencia, sino un cambio en la corriente de poder que dominaba la escena. Tú, dijo él, retrocediendo un paso, como si frunciera el ceño ante una amenaza desconocida. No deberías estar aquí. No sabes quiénes son estos hombres. Ana enfrentó al líder, su mirada desafiando la oscura atmósfera. Sé muy bien quiénes son. Y sé lo que planeas hacer. Te crees invencible, pero tu tiempo se agota. La abuela sintió una mezcla de alivio y temor. La oscuridad rodeaba a sus nietos, y la tormenta de emociones estaba a punto de desatarse nuevamente. Robertito, sintiendo el latido de orgullo en su pecho por la llegada de su hermana, se giró. Juntos podemos enfrentarlos, dijo, su voz apoyada por una inusitada firmeza. Antes de que pudieran formular un plan, el líder alzó una mano de forma amenazante. No permitiré que esa traición florezca. No permitiremos que sueños rotos se interpongan entre nosotros. En un instante, la tensión se hizo visible, cada uno de los hombres estaba al borde de entrar en acción, listos para obedecer. La abuela, con el corazón en la garganta, comprendió que el momento había llegado. El primer movimiento fue explosivo, un hombre se lanzó hacia Ana, pero con reflejos que ni ella misma sabía que poseía, hizo a un lado el ataque. ¡Corre!, gritó Robertito, viendo cómo el caos estallaba en un torbellino de gritos y golpes. La lucha había comenzado. Mientras la batalla se desataba, la abuela percibió que no solo luchaban por la libertad de Robertito, sino por recuperar aquello que una vez representó su familia. Y en medio del alboroto, surgió un instante de conexión. Las miradas de los tres se encontraron. La abuela vio la determinación, el fuego de lucha en aquellos jóvenes, un reflejo de lo que había perdido y lo que aún podía salvar. Pero el líder, furioso, no estaba dispuesto a ceder. Al levantar la voz sobre el rugido de la pelea, gritó: «Todos caerán bajo mi control». La abuela sintió que el tiempo se detenía. ¿Serían capaces de luchar juntos? ¿Podrían verdaderamente derrotar al hombre que había convertido su familia en un campo de batalla? Mientras la niebla avanzaba con audacia, ocultando aún más secretos y peligros, una única pregunta retumbó en su mente: ¿podrán superar a sus propios demonios antes de que sea demasiado tarde? Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, y la lucha apenas comenzaba, pero una verdad innegable resplandecía: el poder de la familia podría ser el único refugio en medio de la tormenta. La batalla se desató en un torbellino de gritos y caos. La abuela, con los ojos llenos de determinación, vio cómo Ana y Robertito se defendían entre la confusión, golpeando y esquivando como si el mundo entero dependiera de sus movimientos. El líder se movía como un serpiente astuta, orquestando el caos, pero por cada ataque que lanzaba, el vínculo entre los tres se hacía más fuerte. «No dejen que los separe», gritó la abuela, su voz resonando por encima del clamor. Su corazón latía al compás de la lucha, cada golpe un recordatorio de cuánto valía su familia. Ana, con un golpe certero en el estómago de uno de los hombres, lanzó una mirada a Robertito. Juntos, se movían como un solo ser. La abuela les dio un empujón verbal, como si su amor blindara sus cuerpos.
Pero en medio del tumulto, una sombra se deslizaba hacia la abuela. El líder, decidido a acabar con ella, se acercaba con sigilo. No puedes protegerlos, anciana dijo, su voz llena de veneno. Ellos son solo niños. Están tan perdidos como tú. Las palabras golpearon a la abuela como un rayo. La incertidumbre empezaba a infiltrarse en su corazón, pero en ese momento, vio un destello en los ojos de Ana. Algo en ella, algo que había despertado bajo la presión. Ellos son más fuertes de lo que crees, respondió la abuela, haciendo frente al líder con su mirada desafiante. No puedes borrar lo que hemos construido. El líder, molesto por esta pequeña resistencia, se lanzó hacia la abuela, pero Ana con una velocidad sorprendente intervino, golpeando al hombre en la espalda. Él tambaleó, y en parte aturdido, Ana aprovechó para quedarse frente a su abuela. No me dejaré vencer, declaró Ana, con la voz más firme que nunca. Mientras el líder tejía su maniobra para recuperar su control, Robertito veía la batalla como un reflejo de su propia lucha interna. La imagen de sus seres queridos se entrelazaba con el dolor de haberlos separado, de la angustia por su pasado. Una oleada de recuerdos lo invadió. La última vez que había estado con su abuela, la última conversación, el viaje que lo había alejado de todo. Un instante de claridad le alcanzó. Abuela, gritó mientras se zambullía para ayudar a su hermana. Necesito saber. ¿Por qué me dejaste ir? La abuela se congeló al escuchar su pregunta. Era un momento que había contenido por años, una herida que jamás había sanado. No fue por elección, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Fue para protegerte del mismo monstruo que tenemos delante. La conexión se sentía como un rayo a través de sus cuerpos. El tiempo se había detenido entre los golpes y gritos. El líder, viendo a la familia unida, sintió que la rabia burbujeaba en su interior. Nunca entenderás, gritó, frunciendo el ceño ante el poder que eso significaba. Que el pasado no te haga débiles. La abuela respiró hondo. Ella sabía que el pasado podía ser una carga, pero también un antídoto. Entonces, el líder lanzó un ataque feroz hacia la abuela, pero Robertito, comprendiendo lo que debía hacer, se interpuso. No, gritó Ana, al ver a su hermano recibir el impacto directo. Pero en ese mismo instante, la abuela extendió su mano, y un brillo inusitado iluminó su cara. Todo se detuvo. Una luz surgió de la conexión que compartían, una energía que parecía desafiar al oscuro poder del líder. La fuerza que habían encerrado por años estaba a punto de liberarse. En el silencio palpable, la abuela susurró, esto es más que nosotros, esto es familia, y jamás nos romperás. Justo cuando la luz empezó a crecer, un estruendo resonó en el aire, interrumpiendo la paz momentánea. La niebla comenzó a retorcerse y a moverse con una fuerza siniestra. Algo oscuro despertaba. La abuela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mientras el líder titubeaba, la familia unida estaba a punto de desatar su verdadero poder. Pero la pregunta flotaba en el aire, ¿estarían preparados para lo que vendría, una vez que la oscuridad se revelara por completo? El verdadero desafío apenas comenzaba. El silencio se rompió con un grito desgarrador, un sonido que resonó en el aire pesado y cargado de tensión. La niebla oscura se arremolinó a su alrededor, mientras sombras emergían de sus profundidades. Fue como si un mundo paralelo se abriera ante ellos, un espacio donde la luz de la abuela parecía pelear por existir. Robertito, gritó Ana, buscando desesperadamente la mirada de su hermano, pero él parecía atrapado entre el dolor del impacto y la vorágine de recuerdos. La luz que emanaba de la abuela vibraba, pulsando con cada latido de su corazón, como si estuviera conectando su legado, su amor, con las almas de aquellos que más amaba. El líder, ahora claramente perturbado por lo que estaba presenciando, apretó los dientes. Su rostro se crispó de rabia al ver cómo la familia se unía. ¿Qué es esto?, jadeó, tratando de erguirse frente a la creciente luz. Pero sus palabras eran solo un reflejo de su impotencia. La abuela sintió la energía entre ellos amplificarse. Sabía que no solo era una batalla física, sino también una tierra de fricciones emocionales. Se evaporaron los temores pasados,
todo lo que había estado oculto ahora emergía como un torrente de esperanzas y debilidades. No estamos solos, le dijo a Robertito, mirando profundamente en sus ojos. Un brillo de comprensión destelló en el rostro de él, un momento donde hasta el dolor más agudo podía ser transformado en algo bello. Abuela, lo siento tanto. Las palabras de Robertito flotaron en el aire, temblorosas pero llenas de sinceridad. Sin embargo, en el fondo de su voz había un eco de angustia. Era como si cada palabra que le decía fuera una batalla contra el tiempo que había perdido, todo lo que no había tenido la fuerza de afrontar. Ana, agachada a su lado, alcanzó su mano. Tienes que dejarlo ir, Robertito. No somos lo que fuimos. Su voz era un aliento suave, casi como un mantra en medio del caos. Fue entonces que el líder atacó nuevamente. Desató un torrente de energía oscura, fragmentos de sombras que parecían tener vida propia. Las sombras se lanzaron hacia la abuela y sus nietos. No, gritó la abuela alzando su mano, y con ella, la luz brilló más intensamente, como si pudiese abrazar la oscuridad. De repente, todos sintieron un cambio. La luz iluminó cada rincón, empujando la sombra hacia atrás. El aire temblaba con el poder de sus recuerdos compartidos, creando un escudo entre ellos y el mal que los acechaba. Era un escudo forjado con la vulnerabilidad, la traición y la redención. Esto es por ti, Robertito. Por todo lo que no he dicho, dijo la abuela, sintiendo que cada palabra desataba un nuevo hilo de energía. Los recuerdos de su amor, su sacrificio y su lucha con cada lágrima perdida desbloquearon un poder olvidado, pero el líder no estaba dispuesto a rendirse. Con un grito agónico, lanzó una última embestida oscura. No podrán detenerme, bramó, y la oscuridad golpeó contra el escudo de luz, generando una explosión que sacudió el suelo. Ana y Robertito sintieron su corazón latir con fuerza. La abuela temía que no bastara, que todo su esfuerzo se desmoronara en cuestión de segundos. Pero, justo en ese momento, una imagen clara llegó a su mente. La familia nunca había estado condenada a la derrota. Siempre había sido una historia de perseverancia, de amor que superaba cualquier adversidad. La luz centelleó aún más, y la abuela, con el corazón lleno de determinación, lanzó la última frase que resonaría en el aire antes de la confrontación definitiva. La sangre nunca olvida, y el amor siempre vencerá. El escudo de luz brilló de forma intensa. Pero en medio del estallido de energía, un ruido sordo resonó por debajo, como si otro impacto se estuviera preparando, algo que podría cambiarlo todo nuevamente. ¿Podría ser que la verdadera batalla estuviera por comenzar? La explosión de energía iluminó el entorno, pero la vibrante luz también arrastró consigo un denso silencio, como si todo el mundo contuviera la respiración. Las sombras, que parecían querer devorar la luz de la abuela, ahora retrocedían, pero el líder no estaba dispuesto a darte por vencido. Una furia oscura brotaba de dentro de él, una rabia que resonaba con un eco sobrenatural. Robertito sintió como el pulso de su corazón se aceleraba. A su lado, Ana mantenía su mano sobre la suya, dándole una fuerza inesperada. Se daba cuenta de que, a pesar de todo el dolor que habían soportado, eran un frente unido. La figura del líder se alzaba frente a ellos como un monolito oscuro, su risa maníaca resonando por el espacio. ¿Piensan que su amor puede salvarlos?, gritó con desdén. ¿Acaso no ven lo ridículo de su esperanza? El amor no es más que una ilusión. La abuela, sin dejar que las palabras del enemigo la tocaran, cerró los ojos y se centró. Recordó los momentos más dulces, las risas a la mesa, las fiestas en la calle y cómo cada beso y cada abrazo construyeron su historia familiar. No estás solo, Robertito susurró, confiando en que la luz de su alegría se transmitiera a él. Nunca lo has estado. Mientras las palabras de la abuela llenaban el aire, un rayo de luz surgió, estallando desde su interior. Era una luz que no solo iluminaba, sino que también limpiaba, sanando viejas heridas. Robertito sintió los ecos de su niñez volviendo a llenarlo de vida. Detrás del temor, se despertó una fuerza poderosa,
pero el líder, cegado por su ira, lanzó otro ataque. Esta vez no lo hizo con sombras, sino con un torrente de oscuridad pura, concentrada y fría como el hielo. Las figuras de la familia se estremecieron ante la inminente catástrofe, el miedo se congeló en sus rostros, Ana se giró hacia su hermano, el nudo en su garganta era casi insoportable. ¿Podría su hermano estar listo para dejar ir el pasado, enfrentar sus demonios y luchar junto a ella? Sin pensar, su voz se alzó en un grito: Robertito, haz que cuente. Lo que has guardado, díselo. Los ojos de Robertito se encontraron con los de su hermana, un torrente de emociones cruzaron entre ellos. Un mar de recuerdos y culpabilidad bailaba en su mente. Todo lo que había hecho, todo lo que había dejado atrás, lo que nunca tuvo el valor de contar. Lo siento, murmuró. Nunca debí irme. Con cada sílaba, el peso de su secreto comenzó a liberar su carga. Un rayo de luz envolvió su cuerpo, convirtiéndose en una extensión de la luz de la abuela. Soy yo, gritó hacia el líder. El que te abandonó, el que te dejó morir en el silencio. El líder se quedó inmóvil por un instante, como si la revelación hubiera golpeado un punto sensible en su propio camino caótico. La oscuridad en el aire parecía vacilar. Era como si la marea comenzara a cambiar, pero justo cuando la luz comenzaba a consumir la sombra, una risa burlona surgió de la oscuridad. Tú, ahora acercándose con un brillo maligno en sus ojos, ¿crees que esa revelación te hará más fuerte? No entiendes nada. Tu propio dolor es la raíz de mi poder. La abuela vio cómo se acercaba el conflicto final, y el nudo de miedo en su estómago creció. Pero también sentía una chispa de esperanza. Su familia había estado rota, pero el amor siempre había estado ahí, aguardando el momento de unirse. Era hora de enfrentar al líder no solo con luz, sino con la verdad. El enfrentamiento final se avecinaba, pues el líder alzaba su mano, lista para desatar la última ola de oscuridad. Pero en el momento más oscuro, un destello de luz parece interrumpirlo. Era un reflejo de su propia historia, y entonces, mientras la batalla se intensificaba, un grito resonó como un eco en la distancia. Cuidado. No lo olvides. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién lanzaría el golpe final y qué secretos enterrados aún estaban por salir a la luz? La respuesta podría cambiarlo todo. La noche había alcanzado su clímax, y la tensión vibrante en el aire era casi palpable. Las sombras danzaban alrededor del parque, guiadas por el ardiente enfrentamiento entre la luz del amor familiar y la oscura ambición del líder. La abuela sintió cada latido de su corazón como un tambor resonando en la batalla de su vida. La verdad que se había guardado por tanto tiempo iba a ser liberada. La familia siempre encuentra la fuerza de estar unida, gritó, su voz corta pero llena de determinación. En ese momento, miró a Robertito y Ana, sintiendo cómo la energía se fortalecía entre ellos. Era como si la luz de cada recuerdo compartido, de cada risa y abrazo roto, creara un escudo impenetrable contra la oscuridad. El líder, ahora furioso, alzó su mano, listo para lanzar un último ataque. La abuela adelantó su cuerpo, sintiéndose unida a su familia, y extendió sus manos al frente. No. Esto no terminará así, exclamó, su voz resonando como un eco de esperanza. Y justo cuando el ataque oscuro se avecinaba, un destello de luz emergió, surgido no solo de su amor, sino también de su historia, sus sufrimientos, sus sacrificios. Robertito, sintiendo el fuego arder en su corazón, dio un paso adelante. Es hora de enfrentar el pasado, declaró, su voz resonando entre las sombras. Las palabras se deslizaron en el aire como un bálsamo, un recordatorio de lo que realmente eran y de las cadenas que necesitaban romper. Yo soy Robertito, y no me dejaré vencer. Con cada sílaba, se alzó una luz que unía a la familia, una fuerza poderosa que desafiaba cualquier oscuridad. Las sombras se citaron, y en ese instante, quien no temía se convertía en el catalizador del cambio. Ana, con sus ojos llenos de valentía, apuntó al líder. Tú no eres nuestro destino, gritó, proyectando la luz de su valentía hacia el centro de la batalla. El líder se quedó paralizado.
La conexión familiar ocultada comenzaba a hacer mella. Una sombra tembló detrás de él, y esa inseguridad en su postura era más de lo que jamás había expresado. La abuela, viendo la oportunidad, se dispuso. Nunca entenderás el verdadero poder que tenemos, dijo, su voz firme. El amor no es una debilidad, es nuestra mayor fortaleza. En ese preciso momento, su luz se intensificó. El líder, incapaz de soportar el resplandor, comenzó a retroceder mientras la oscuridad que lo rodeaba se disolvía lentamente. Las sombras que había hecho crecer a su alrededor, aquellos ecos del pasado, comenzaron a desvanecerse. Robertito y Ana se entrelazaron, acompañando a su abuela en un círculo poderoso. Ahora, gritó la abuela, y juntos enviaron la luz hacia el corazón del líder. Un destello brillante estalló, iluminando cada rincón del parque, dispersando las sombras que parecían aplastarlas. Era liberación, era esperanza. En ese instante, el rugido de las sombras cesó. El líder, con una mirada de desesperación en su rostro, se desvaneció entre vapores de oscuridad, haciendo eco de su derrota. La tarde contempló el trabajo restaurado de una familia unida, y en su lugar, el aire se llenaba de susurros de esperanza renovada. La bruma sobre el parque comenzó a disolverse. La abuela, respirando profundo, sintió que las cadenas que la habían limitado durante años caían de sus hombros. Robertito y Ana la abrazaron con fuerza, sus rostros iluminados por una nueva conexión, un nuevo futuro. Nunca más estaré lejos de ustedes, susurró Robertito, las lágrimas corriendo por sus mejillas. La abuela sintió el nudo en su garganta deshacerse. Por fin, todo había cobrado sentido, y después de tanto sufrimiento, la luz del amor había cautivado la oscuridad. El silencio inusitado que siguió fue un susurro de promesas compartidas. Notaron que las luces comenzaban a parpadear suavemente, como si celebraran la victoria de volver a estar juntos. Se miraron, los ojos llenos de un brillo renovado, conscientes de que aunque las sombras podrían regresar, siempre tendrían la luz que habían reconstruido, y así, con los brazos entrelazados, partieron de aquel parque. Cada paso que daban dejaba atrás el dolor del pasado. Habían encontrado la verdad, pero también habían redescubierto el amor que nunca se había ido, ahora, tenía sentido. Con cada susurro, la abuela se aferró a la certeza de que no estaban solos en la batalla, que el legado se había transformado en un nuevo horizonte. La noche ahora traía promesas de un nuevo día, y su familia finalmente podría sanarse. El camino por delante sería difícil, pero ahora, juntos, podían enfrentarlo. Era el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de amor, desafíos y la certeza de que los lazos familiares, aunque sembrados de espinas, siempre florecerían. Y tú, que te has sumergido en esta historia, no olvides nunca el poder del amor y la familia. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que otros puedan ver este mensaje poderoso. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. También te pido que compartas instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, porque el amor y la esperanza siempre deben ser compartidos. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.